¿Cuáles son las leyes que gobiernan ese pensum? Como les decía antes, ya teniendo todo lo anterior, esto es facilísimo de comprender. Entonces, lo primero es que como tenemos un pensum, ¿qué podemos concluir? Que todo lo que sucede en el universo está dentro de la ley. Es decir, la lámina anterior que nos muestra el colegio. Y ese colegio está regido por unas leyes perfectas. Quiere decir que dentro del universo no existe la buena suerte o la mala suerte. Dentro del universo, me gustaría invitarlos a que lo escriban, ¿qué existe? Lo perfecto y necesario. ¿Perfecto y necesario con qué? Con el desarrollo de la conciencia. Eso es lo que existe, lo perfecto y necesario con el desarrollo de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando yo comprendo que lo que existe es lo perfecto y lo necesario, dejo de pelear por querer cambiar la vida y el universo. Cuando renuncio a cambiar cuando renuncio a luchar para cambiar las situaciones externas, mi vida ¿cómo se vuelve? Entonces, ¿qué aprendemos a reconocer? Que cada persona ¿en dónde está? En un curso totalmente diferente. Quiere decir que desde Escuela Magia de Amor, el desarrollo ¿cómo es? Individual, es personal, no hay desarrollo en manada. Daniel, pero si yo desarrollo, ¿mi marido también? No, que si su merced haga un desarrollo personal, no quiere decir que su marido lo haga, ¿vale? Y sobre el planeta no hay nada ¿qué? Malo, ni hay nada bueno, hay solo lo necesario. Entonces, todo lo que está dentro de la ley funciona bien, fluye por sí solo. Todo lo que está por fuera de la ley no es difícil, es imposible. Ahora, ¿qué quiere decir? Y ahora lo vamos a ver cuando le explique las leyes universales. Nosotros, todo el día, ¿qué estamos haciendo? Queriendo cambiar el orden perfecto del universo. Y cada vez que quiero cambiar el orden perfecto del universo, estoy yendo en contra de la ley. Cada vez que estoy yendo en contra de la ley, mi vida ¿cómo se vuelve? Un caos, se vuelve difícil. Entonces, es problema ya del proyector, pero bueno, yo les doy acá. ¿Qué diferencia encuentran entre lo que quieren y lo que necesitan? ¿Y cómo pueden saber que necesitan lo que quieren? Todo lo que necesitamos está dentro de la ley, todo lo que queremos está fuera de la ley. Entonces, mucha atención para la pregunta. ¿Qué diferencia encuentras entre lo que quieres y lo que necesitas? Lo que quiero, señoras y señores, es lo que no tengo. Y lo que necesito es lo que tengo. Entonces, quiero lo que no tengo. Y tengo lo que necesito. Viene lo interesante, perdón. Tengo lo que necesito ¿para qué? Para mi desarrollo de conciencia. Mucha atención con esto. Tengo todo lo que necesito para mi desarrollo de conciencia. Y quiero todo lo que no tengo. Y si no lo tengo, ¿es por qué? Porque no lo necesito. Pero el drama de los otros seres humanos, ¿cuál es? Luchar por lo que quiero y desaprovechar lo que tengo. Entonces, el primer paso para estar dentro de la ley, ¿cuál es? El primer paso para estar dentro de la ley es valorar lo que tengo. Porque todo lo que tengo está dentro de la ley. Lo que tengo es lo que necesito para mi desarrollo. Daniel, ¿quiere decir entonces que mi relación de pareja es lo que necesito? Sí, señora. Si lo tiene es porque lo necesita. ¿Pero lo necesita para qué? Para aprender a través de esa situación. Cuando usted haya aprendido lo que necesita a través de esa situación, muy probablemente ¿qué va a pasar en su relación de pareja? ¿Ya? Es decir, cuando aprendió de quinto de primaria, ¿qué sucede? Ya no necesita a su profesor, ya no necesita esas materias. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, ¿por qué volvemos difícil nuestra vida? Porque nos salimos de la ley. ¿Cómo nos salimos de la ley? Buscando lo que queremos. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Comprometernos con lo que tenemos.
Por eso Escuela de Magia del Amor es tan subversivo, porque va en contra de todo este discurso nueva era, de luche por lo que quiera, sino más bien comprométase con lo que tiene. Entonces, todo lo que tengo en la vida es para el desarrollo de la conciencia. Queremos todo lo que no tenemos. Pero aquí viene interesante. ¿Para qué sirve frente a las leyes del universo lo que quieres y lo que necesitas? Cada vez que yo lucho por lo que quiero y descuido lo que necesito, ¿qué aprendo a hacer? A reconocer las leyes del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera de reconocer las leyes del universo es yendo en contra de ellas. Y para ir en contra de las leyes del universo y reconocer el universo, ¿qué tenemos? El libre albedrío. Entonces, el libre albedrío no es más que la herramienta que tenemos ¿para qué? Para reconocer que las cosas no son como yo quiero. Es decir, necesito luchar mucho por lo que yo quiero, ¿hasta que qué? Hasta que me canse y aprenda a ser obediente, a comprometerme a valorar lo que tengo. ¿Sí? Entonces, toda la ley, ¿cómo se verifica? En los resultados. ¿Cómo hacemos para comprender algo? La única forma de comprender algo es yendo en contra, hacerle resistencia. Entonces, ¿cómo hago para volverme un alumno aplicado en el colegio? ¿No? Peleando con el profesor, peleando con el colegio, peleando con las materias, perder varios años hasta que usted después dice como alumno ¿qué? Necesito dejar de luchar y comprender que por más que luche, el colegio ¿cómo va a ser? Va a ser igual. Entonces, la comprensión es el conocimiento de la realidad de la vida. La comprensión es saber cómo funciona el universo. Lo que necesito necesariamente implica un grado de dificultad para mí, porque lo que necesito es trascender el destino. ¿Y el destino es qué? Lo que me falta, lo que se me dificulta, lo que no me gusta. Es la razón por la que ¿qué queremos hacer todos con el destino? Evitarlo. ¿Sí? Entonces, cuando ames, valores y disfrutes lo que tienes, ¿qué haremos? Estaremos dentro de la ley. ¿Sí? Y lo que quieres es precisamente lo que no necesitas y es la causa del sufrimiento del ser humano. Entonces, el primer paso para estar dentro de la ley, ¿cuál es? Ok. Ahora, bien interesante esto para que lo tengamos claro. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes universales y las leyes de los hombres? Las leyes universales son principios inmutables que rigen el ordenamiento universal, los procesos de manifestación, creación, funcionamiento y comprensión del universo. Entonces, señoras y señores, el universo está dividido de la siguiente manera: en la pedagogía, en la administración y en la creación. Son como las tres jerarquías que están en el universo. Toda la función o todo el propósito del universo es que las conciencias adquieran sabiduría. Entonces, las leyes son las que rigen el manejo del colegio, el manejo del universo. Las leyes de los hombres son principios variables que rigen el ordenamiento territorial, económico y social de las organizaciones humanas. Y pueden cambiar dependiendo de ¿qué? Del gobernante de turno. Mientras que las leyes universales, que acabamos de leer, son inmutables. Y aquí están entonces las 7 leyes que rigen todo el universo. Y están clasificadas o las ubicamos en Escuela de Magia del Amor en este triángulo. Tenemos entonces 2 procesos en el universo. Pues dijimos 3, pero entonces tenemos aquí 2 procesos que podemos identificar fácilmente. Tenemos una ley que llamamos la ley del amor. La ley del amor, ¿qué es? La que rige todo el universo. El propósito del universo es uno solo: que los hijos de Dios aprendan a tener la sabiduría de Dios. Pero aquí viene algo interesante y no lo había dicho hasta ahora. Desde Escuela de Magia del Amor, Dios lo llamamos el absoluto inmanifestado. El absoluto inmanifestado. ¿Y qué es el absoluto inmanifestado? El centro de información de todo el universo que da origen a todo lo que conocemos. Entonces, Dios desde Escuela de la Magia del Amor no es un ser, no es una entidad. Es simplemente ¿qué? Un centro de información perfecto. Eso a nosotros nos raya muchísimo la cabeza, porque toda la vida hemos asociado a Dios ¿con qué?
con un ser, con un individuo que tiene voluntad, sentimientos y todo este rollo. Desde Escuela Magia del Amor, Dios es información. Es la información que da origen a todo lo que conocemos. Pero es, vamos a decir, una información que la llamamos, como decíamos hace un momento, el absoluto ¿qué? Es decir, una información que está inmanifestada. Entonces, para que esto sea mucho más fácil, hagan de cuenta que Dios, guardadas proporciones, es como el Internet universal. En Internet, ¿qué puede encontrar? Toda la información que ha acumulado nuestra especie. Pero en este momento, ustedes tienen sus teléfonos en su bolsillo, la información ¿cómo está? Inmanifestada. Usted está googleando la receta para un brownie. Si quiere hacer el brownie, ¿qué necesita hacer? Manifestar la información. Para manifestar la información necesita de la polaridad. ¿Qué es la ley de polaridad? La ley de polaridad nos dice que en el universo hay dos principios, que son el principio masculino y el principio femenino, que dan origen a todo lo que conocemos en el universo. El principio masculino es el que trae la información y el principio femenino es el que recibe la información. Entonces, para que lo podamos comprender mejor, el tablero, ¿qué principio tiene? Femenino. Tablero es un principio femenino y el marcador es un principio masculino. ¿Por qué? Porque el principio masculino emite información y el principio femenino recibe información. La voz, ¿qué principio tiene? Masculino. Los oídos, femeninos. La mente, ¿qué principio tiene? Andrógena. La mente es andrógena. Es masculina cuando emite información y es femenina cuando recibe información. Pero entonces, ¿qué dicen las leyes universales? Que todo se manifiesta con estos dos principios. Entonces, en el absoluto y manifestado está la información. Pero para que la información se manifieste, necesita del océano de partículas universales, que tienen un principio femenino. Quiere decir entonces que todo en el universo no es más que información materializada. Volviendo al ejemplo de Google, usted quiere imprimir la receta. En el momento en que imprime la receta del brownie, ¿qué está utilizando? El principio de polaridad. Información con el papel. La tinta o la impresora tiene un principio masculino y el papel femenino. Entonces, para que la manifestación se dé, se necesita de la polaridad. Entonces, todo en el universo es información materializada. Aquí, en el triángulo superior, ¿qué jerarquías vamos a encontrar del universo? Vamos a encontrar la creación y la administración del universo. En el triángulo inferior vamos a encontrar los procesos pedagógicos del universo. Y los procesos pedagógicos del universo están enmarcados por estas cuatro leyes. Ley de naturaleza, ley de armonía, en ese orden, ley de correspondencia y ley de evolución. La ley de naturaleza es la ley básica que rige los principios de sostenimiento de la vida, de las especies, del entorno. Entonces, en la ley de naturaleza, sobre la naturaleza, podemos ver el efecto de todas las leyes del universo. ¿Cómo así? En los animales, en las plantas, que son gobernados por la ley básica, operan sobre la ley de naturaleza, la ley de armonía, la ley de correspondencia y la ley de evolución. Entonces, la ley de naturaleza se encarga del mantenimiento de todas las especies. Que la naturaleza esté en equilibrio. Si nosotros no estuviéramos sobre el planeta, si la especie humana no estuviera sobre el planeta, ¿cómo estaría el planeta? En equilibrio, es decir, cada especie, ¿cómo estaría? Es decir, habría un equilibrio entre presas y depredadores. En cada ecosistema habría únicamente ¿qué? Las plantas
y los animales correspondientes con ese ecosistema. Nuestro cuerpo es gobernado por ¿qué ley? Ley de naturaleza. Y como nuestro cuerpo es gobernado por ley de naturaleza, nuestro cuerpo tenderá al equilibrio. Pero nosotros, ¿por qué dañamos el equilibrio de nuestro cuerpo? Porque violamos la ley. ¿Cómo así? Nosotros no tomamos o no tenemos el descanso que nuestro cuerpo necesita, no le damos la alimentación, no le damos el cuidado, y al violar la ley de la naturaleza, el resultado ¿en dónde lo vemos? En la salud. Entonces, toda violación a la ley de la naturaleza, ¿qué genera a nivel físico? Enfermedades, ¿sí? Toda violación a la ley de la naturaleza en términos de los animales y las especies, que acaba generando desequilibrio. Entonces, hoy, ¿qué podemos ver a nivel ecológico sobre el planeta? Un desequilibrio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hemos hecho nosotros sobre el planeta? Hemos violado las leyes. ¿Sí? En especial, ¿qué ley? Ley de naturaleza. Pero si decíamos hace un momento que las leyes son principios inmutables e inviolables, y este sujeto, Daniel, está diciendo que estamos violando la ley de naturaleza, ¿por qué será? Porque la ley de naturaleza en la escala jerárquica es una ley básica. De abajo hacia arriba es la primera, quiere decir que sobre ella recaen todas las leyes. Quiere decir que la ley de naturaleza es la más fácil de violar. ¿Sí? Ahora, sobre ley de naturaleza, entonces, decíamos, esta es la ley de armonía. ¿Qué dice la ley de armonía? Que en el universo todo tiende a estar en equilibrio. Pero hay que hacer una aclaración bien interesante, por favor. Cuando en Escuela de Magia del Amor hablamos de armonía, armonía simplemente es el equilibrio entre dos fuerzas en acción. Es decir, armonía no es paz. Armonía no es amor, no. Armonía es el equilibrio entre dos fuerzas en acción. Ahora, para que podamos ver esto, la naturaleza, ¿cuándo está en armonía? Cuando hay un equilibrio entre presas y depredadores. Pero si de un ecosistema sacamos los depredadores, ¿qué sucede? Genera desequilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjese, y esto es interesante, cómo estos ecologistas hoy en día ya se dieron cuenta que durante muchos años, en muchos entornos, se acabaron con los depredadores. Al acabarse con los depredadores, ¿qué sucedió con estos ecosistemas? Entonces, hoy en día, ¿qué están haciendo con esos ecosistemas que están en desequilibrio? Introducir los depredadores nuevamente para que esté en armonía. Entonces, la armonía, ejemplo, ¿cómo la podemos conseguir nosotros en las relaciones para que esto sea bien interesante? ¿Alguna vez han conocido a alguien que en su relación de pareja haya tenido conflictos? No sé si les han contado de esos casos. ¿No? ¿Cómo buscamos estar en armonía en la relación de pareja? O con la ley del más fuerte, o separándonos. Porque cuando yo me separo, ¿cómo voy a estar? En equilibrio. Pero otra forma de estar en armonía es a través de hacer acuerdos. Lo que quiero mostrarles es que todo en el universo va a tender a estar en equilibrio. ¿Cómo? Como sea. O haciendo acuerdos, en el ejemplo de la relación de pareja, o simplemente ¿qué? Separándome, divorciándome. ¿Vale? Ahora, sobre ley de armonía, tenemos ley de correspondencia. ¿Qué nos dice la ley de correspondencia? Y esto es muy interesante. La ley de correspondencia nos dice que en cada entorno, en cada lugar, van a suceder las situaciones necesarias con ese lugar, necesarias con ese entorno. Pero también ley de correspondencia, ¿qué es? Es la ley del resultado. Ahora, esto es muy importante, por lo menos para mí, explicarlo con mucho detenimiento y claridad. ¿Por qué? Porque la ley de correspondencia, dentro de todas las leyes del universo, es de las que más se ha distorsionado y más se ha tergiversado. Como a la muerte de Gerardo Schmedling, la información de Escuela de Magia del Amor empezó a repartirse a diestra y siniestra, se ha hecho una interpretación que no es la adecuada ley de correspondencia, al punto que muchas personas dicen, no me correspondía ir al odontólogo. A ese punto simplista se ha llegado, es que no me correspondía bañarme hoy.
¿Y por qué no te correspondía bañarte? Es que no hubo agua. Hombre, ¿y por qué no hubo agua? Pues simplemente porque no pagó la factura del agua. Pero ¿a qué voy con esto? Se ha tergiversado y distorsionado la ley de correspondencia al punto que se utiliza como si fuera generada por un ente superior. Es decir, como si todavía nuestra vida siguiera gobernada por una fuerza ajena a nosotros. Ley de correspondencia simplemente, ¿qué es? La ley del resultado. ¿Qué quiere decir eso? A cada uno o a cada individuo, ¿qué resultado le corresponde en la vida? El generado por la información que tiene en su mente. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Sí? Ahora, entonces, mucha atención con eso. ¿Dónde podemos ver de la manera más clara la ley de correspondencia? Sobre la naturaleza. Es decir, antes de que colonizaran América, ¿qué especies correspondían con América? Unas básicas. En América hace 500 años no había caballos, no había trigo, no había roedores. No eran correspondientes ¿con qué? Con este hábitat, con este entorno. Pero como la ley de naturaleza es una ley básica, los hombres la podemos violar. Pero se viola siempre y cuando sea correspondiente con el proceso evolutivo de una sociedad. Entonces, hace 500 años, los europeos llegaron a América porque ya era correspondiente con este continente generar ¿qué? Un cambio total. Y un cambio que llevara a los individuos que estaban acá a un proceso de evolución. Entonces ahí nos vamos a la ley de evolución. La ley de evolución es la que permite el resultado de las decisiones de los seres humanos. Entonces, esto también es muy importante. Así como la ley de correspondencia es la ley del resultado, la ley de evolución es la ley que permite el resultado de las decisiones de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de evolución no hace absolutamente nada. No hace nada. Simplemente, ¿qué hace? Permite. Y permite además que suceda lo que está dentro de la ley, es decir, que suceda lo que está dentro del pensum, tanto de cada individuo como de cada sociedad. ¿Qué quiere decir esto? A ver si logro explicarlo mucho mejor, cómo funciona la ley de evolución sobre todo esto y sobre nosotros los seres humanos. Vamos a decir, voy a poner un ejemplo con la sociedad venezolana, espero no herir susceptibilidades. Vamos a decir que la sociedad venezolana entró en un letargo donde no habían situaciones que llevaran a las personas a la confrontación. Como no había situaciones que llevaran a las personas a la confrontación, ¿qué pasó con el desarrollo de conciencia de esos individuos? Se estaba quedando estancado. Para que el desarrollo de conciencia no se quede estancado, entonces los maestros de ley, ¿qué hacen? Permiten todas las situaciones que van a llevar a que el populismo pueda tener ¿qué? Pueda tener adeptos. Genera todas las situaciones para que alguien como Hugo Chávez aparezca en el escenario político y que además quede como presidente. Y genera además, y permite, todas las decisiones de Hugo Chávez que van a llevar ¿a dónde? A la confrontación y al remover todas las estructuras sociales. Quiere decir que, ejemplo, para el que estoy poniendo, todo lo que sucedió en Venezuela fue perfecto y necesario, manejado por los maestros de ley. ¿Sí? Entonces, alguien puede decir, ¿y por qué Maduro se mantiene a pesar de que le dañaron el helicóptero? Porque como Maduro todavía es necesario para generar la confrontación, el maestro de ley, ¿qué hace? Que el señor Maduro no se suba al helicóptero que habían dañado. Entonces, todavía no, mientras es ¿qué? Necesario, porque todo en el planeta son procesos perfectos y necesarios que están enmarcados en estas 4 leyes. Hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? Por nuestras decisiones estamos violando la armonía y la naturaleza. Ley de evolución simplemente ¿qué hace? Permite que ¿qué?
que se cumplan nuestras decisiones, siempre y cuando no vayamos en contra de ¿qué? Del pensum de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, siempre y cuando no me meta en el desarrollo de los demás. En el universo, señoras y señores, lo que más se respeta son las decisiones de los seres humanos. Es decir, en el universo, un maestro de ley nunca va a interferir con el proceso de los seres humanos. Si un individuo le dice a un maestro, me quiero suicidar, el maestro ¿qué le dice? Es tu decisión. Y tu decisión siempre será respetada. Entonces, fíjense que, contrario a nuestras creencias humanas, el universo simplemente ¿qué permite? Que nosotros, los seres humanos, vivamos el resultado de nuestras decisiones para estrellarnos ¿contra qué? Contra el universo. Porque al estrellarnos contra el universo, ¿qué podemos hacer? Aprender a reconocer las leyes del universo. Ahora, este no es un proceso de una vida, es un proceso de ¿qué? 40.000 años. Y en 40.000 años, dije antes, aproximadamente se viven 1.000 vidas. Ahora, ¿cómo funcionan las leyes del universo? Al triángulo inferior, que es el que maneja, o todo esto con la ley de evolución, todo esto que maneja el desarrollo de las conciencias, en Escuela de Magia del Amor se le conoce como el infierno. Y se le conoce como el infierno, ¿por qué? Porque son las leyes inferiores. Y en el colegio, usted no es que disfrute mucho. En el colegio, ¿qué hace? Sufre y pelea. En el infierno, en la asociación religiosa, ¿qué se hace? Sufre y pelea. Entonces, sí, señores, ¿nosotros qué hacemos con el aprendizaje? Sufrimos y peleamos. Simplemente es una asociación desde Escuela de Magia del Amor con nuestras creencias religiosas como para que podamos entenderlo. Simplemente son las leyes inferiores que, haciendo una asociación con nuestra religión, la llamamos el infierno. Pero todos podemos pasar ¿a dónde? Al cielo. ¿Y cuándo vamos a pasar al cielo? Cuando nos graduemos. ¿Recuerdan ustedes la lámina donde estaban los 7 niveles de desarrollo de conciencia? Ok, ¿cuándo pasamos o cuándo empezamos a pasar al cielo? En 4.º nivel de desarrollo de conciencia. Es decir, ¿estamos qué? Próximos a dejar ¿qué? Al infierno. Estamos próximos a dejar de sufrir. ¿Qué necesitamos para dejar de sufrir? Para dejar de sufrir necesitamos, señoras y señores, obedecer las leyes. La ley de naturaleza. ¿Cuál es la función de la ley de naturaleza? Tiene la función principal de generar y mantener en perfecto estado de funcionamiento todo lo relacionado con la materia y los organismos vivos. Esto quiere decir que mientras no intervenga ninguna fuerza extraña a la naturaleza o algún ser que viole esta ley, la naturaleza se mantiene en un estado de equilibrio perfecto y se renueva constantemente en sus 3 reinos principales. 3 reinos principales porque si hablamos con un biólogo nos dice que hay más. Sin embargo, este paradisiaco estado natural no sirve por sí solo para la evolución de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que obligatoriamente necesitamos violar la ley de la naturaleza. ¿Qué más quiere decir eso? Que el deterioro natural del planeta es perfecto y necesario. ¿Qué más quiere decir eso? Que por más intentos ecologistas que usted haga para que dejen de acabar con las focas en Noruega o los pingüinos de Madagascar en Disney, ¿qué va a suceder? Se van a acabar. Porque no es un problema, simplemente es un proceso. Pero ¿por qué también se van a seguir acabando la mayoría de las especies? Porque no son correspondientes. Es decir, si nosotros leemos la historia del planeta, ha habido muchísimas extinciones. Y ha habido extinciones mayores a las que han sucedido en los últimos 200 años. ¿Por qué? Porque en la medida en que el planeta también va evolucionando, va cambiando de frecuencia vibratoria, ya no son correspondientes con el planeta ¿qué? Esas especies. Y el planeta está haciendo un cambio en el que ya no es correspondiente con el instinto.
Quiere decir que todos los seres que estén viviendo y actuando desde el instinto van a tender ¿a qué? A extinguirse. Pero ¿recuerdan que les dije antes? Que a nosotros no nos consideran humanos. A nosotros, en las jerarquías superiores de seres más desarrollados, más evolucionados, nos llaman centauros. Y nos llaman centauros porque somos mitad animal, mitad humano. Y la parte animal es más grande que la humana. Por encima de la ley de naturaleza encontramos la ley de armonía. ¿Qué dice la ley de armonía? La ley de armonía es la que permite vivir en equilibrio, adaptarnos a las características y circunstancias específicas del lugar y de las personas donde nos corresponde estar, tomando las actitudes más adecuadas frente al medio y a las situaciones que nos rodean, sin dejarnos afectar o alterar por los procesos que la vida presenta como una oportunidad para el desarrollo de la conciencia. Entonces, mientras nosotros actuemos desde el ego y desde la ignorancia, ¿cuándo vamos a vivir en armonía? No vamos a vivir en armonía. Para vivir en armonía, ¿a qué necesitamos renunciar? A la ignorancia, es decir, renunciar al deber ser. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese ejercicio? Y es importante, y aquí es donde ya mi socia me va a empezar a jalar las orejas. Pues me interesa dejarles un ejercicio. ¿Cómo podemos empezar a vivir en armonía? Renuncien a hacer universal su deber ser. ¿Me comprende? Es decir, no les voy a pedir que acaben con su deber ser, porque ese es un proceso que nos va a tomar mucha información. Pero el primer paso que podemos hacer, ¿cuál es? Renuncia a hacer universal su deber ser. Es decir, viva como si usted viviera en Ámsterdam. Todo el mundo tiene derecho ¿a qué? A hacer lo que quiera con su vida. Y ya con eso, ¿cómo empieza a vivir? En armonía, porque deja de juzgar y confrontar a los demás. Pero lo que me gustaría es que quede claro eso. Desde el deber ser yo no puedo vivir en armonía. La ley de correspondencia. La ley de correspondencia determina la característica de las experiencias de vida de cada persona, así como el lugar y las situaciones específicas acordes con su propia necesidad de aprendizaje, al igual que el tipo de relaciones, negocios, trabajos, profesiones y funciones que la persona desempeña durante su experiencia de vida. Entonces les decía, la ley de correspondencia básicamente ¿qué es? La ley del resultado. En mi vida solo voy a tener el resultado de la información que hay en mi mente. Entonces, ¿qué trabajos voy a tener? ¿Qué relaciones voy a tener? ¿En qué lugar voy a vivir y cómo voy a vivir? ¿Correspondiente con qué? Con la información que hay en mi mente. ¿Qué quiere decir eso? A ver si lo explico con claridad. Si quiero cambiar mis correspondencias externas, ¿qué necesito hacer? Cambiar la información que tengo en mi mente. ¿Me van siguiendo? Pero la mayoría de personas, ¿qué quieren hacer? Cambiar las correspondencias externas sin cambiar la información que tengo en mi mente. Es decir, quiero tener una excelente relación de pareja que no me implique cambiar ¿qué? Mi forma de cómo la trato. No sé si es clara. Ok. La ley de evolución es la que permite enlazar, relacionar y aprovechar todos los niveles y circunstancias que se dan dentro del triángulo inferior de las leyes para producir las transformaciones necesarias en la mente de cada persona y permitir el paso de las experiencias de un nivel inferior al siguiente superior dentro del proceso de evolución de la conciencia permanente. La función principal de la ley de evolución, al actuar sobre las tres leyes inferiores, es permitir las experiencias necesarias para lograr las comprensiones de la verdad y el desarrollo de la conciencia mediante la vivencia del desequilibrio y la resolución de las dificultades que se originan en la violación de las leyes inferiores. ¿Qué quiere decir eso? A ver si lo logro explicar bien. La ley de evolución es la que permite que usted tenga un matrimonio desastroso, porque la ley de evolución ¿qué permite? Que usted actúe ¿desde dónde? Desde sus decisiones, que la acabe encuerneando, que se acabe divorciando, casándose otra vez, pasándole lo mismo, hasta que a la séptima relación, a lo Liz Taylor, ¿no? Liz Taylor, la de los ojos esmeralda, ¿sí? No.
hasta que a la... Una brecha generacional interesante. Hasta que a la séptimo matrimonio, usted, por contraste y confrontación, aprenda ¿a qué? A que el problema no es de las parejas, sino es suyo. Me cansé de tener pésimos matrimonios. Quiero, ahora sí, tener una buena relación. Y para tener una buena relación, tengo que cambiar la información. Ahora, lo ideal es que no le pase lo de Liz Taylor, pero... Sí, que al séptimo se murió, pero... Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo aprendo a través del desastre que he creado, ya sé cómo no volver a generar desastre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Necesito aprender a generar desastre para aprender a limpiarlo y al generarlo y limpiarlo, aprender a ¿qué? A no volver a generarlo. No sé si es claro lo que les digo. Necesito aprender a romperlo. Necesito aprender a arreglarlo para no volver a romperlo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros a diario, los seres humanos, con las personas? Evitamos que lo rompan. Y si lo rompieron, nosotros se lo arreglamos. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué hacemos? No les dejamos que las personas aprendan. Es la razón por la que en las jerarquías de sabiduría superior, ¿qué es lo que más se respeta? Las decisiones de los seres humanos. Las civilizaciones superiores a nosotros tienen la tecnología para arreglar el desastre que hemos hecho con el planeta. Y si ellos tienen la tecnología para arreglar el desastre que hemos hecho con el planeta, ¿por qué no lo hacen? Porque si ellos limpian el reguero, nosotros no aprendemos a limpiarlo. Pero fíjense en lo hermoso y hoy en día lo estamos viendo. Hoy en día estamos desarrollando la tecnología ¿para qué? Para arreglarlo y generando la conciencia, es decir, el cambio conductual ¿para qué? Para no volver a hacerlo. ¿Me están siguiendo? Pero ¿a dónde tuvimos que llegar? De eso se trata el universo. Entonces, ley de evolución, ¿qué hace? Lo permite, ¿vale? Ahora, ¿cómo es la interacción de las leyes? Interacciones de las leyes. Las leyes las podemos ubicar de esta manera. Siempre la ley superior actuará sobre la inferior. Nunca la inferior sobre la superior. Entonces, cuando estos chicos nueva era ponen el meme en Instagram de la naturaleza está furiosa con los humanos, ¿no lo han visto? ¿No? Es más de millennials la cosa, ¿sí? Entonces, la naturaleza no está furiosa con los seres humanos porque es una ley ¿qué? Básica, que va a recibir sobre ella ¿qué? Todos el efecto de las leyes superiores. Y como ley básica no tiene una acción superior. Entonces, ¿cuándo se va a enfadar la naturaleza? Nunca se va a enfadar la naturaleza. Entonces, vivan tranquilos, ¿vale? Ahora, pero vaya generando conciencia de aprender ¿a qué? A respetar la naturaleza, porque respetar la naturaleza es estar dentro del equilibrio y la armonía. Claro, una cosa no excluye la otra, ¿vale? Entonces, sobre ley de naturaleza encontrábamos ley de armonía, sobre ley de armonía correspondencia, sobre ley de correspondencia evolución. Entonces, fíjense que la ley de evolución opera ¿sobre quién? Sobre todas las otras leyes, lo que acabamos de leer. Es decir, la ley de evolución que permite que podamos romper, violar las leyes inferiores. Señoras y señores, todo lo que pasa en el universo está dentro de la ley. No hay nada que esté por fuera de la ley, porque además la ley de evolución está por debajo de manifestación, polaridad y amor. Amor es ley superior, quiere decir que todo lo que pasa en el planeta está regido por... Pero como nosotros tenemos una concepción diferente del amor, ¿cómo vemos o desde dónde vemos lo que sucede en el planeta? Desde nuestro sistema de creencias y le damos dualidad. Pero en el universo no existe la dualidad, bueno y malo no, existe lo perfecto y necesario.